Eh, Nada, hicimos literalmente este parcial, ¿no? Fíjense que tiene fecha del 19 del 7 del 25, así que nada, vamos a ir resolviéndolo para que vean más o menos. En realidad lo tendrían que resolver ustedes o diciéndome a mí cómo lo voy resolviendo yo en la pantalla para que vean más o menos con las complejidades que se pueden encontrar. Em, el jueves vamos a hacer algo parecido, ¿no? Hoy vamos a hacer el tema uno, el jueves vamos a hacer el tema 2. Y si nos sobra un poquito de tiempo, porque lo hacen rapidísimo ustedes, vamos a hacer alguno que otro ejercicio más para el repaso. Pero básicamente es ver todo de todo lo que vimos, poder ver cómo resolvemos, ¿no? Un problema aplicado de cada cosa. Para ver si vieron que los problemas son de la misma, ¿cómo se llama esto? De la misma temática, pero siempre son diferentes, en el sentido que tienen condiciones diferentes. Entonces, vamos a agarrar este y lo vamos a pasar acá, que ya lo hice. Pero bueno. Las fórmulas de estas las van a tener, se las vamos a dar. Uy, se me fue el zoom. Así que no se preocupen. O sea, esta que es las de volumen, área, no se las tienen que acordar en memoria. A nosotros nos interesa siempre que puedan leer un enunciado, razonar sobre ese enunciado, ver las herramientas que tienen a su disposición, que serían las fórmulas, las reglas matemáticas en sí y cómo aplicar esas reglas para resolver, ¿no? Las consignas o los requerimientos que tiene el problema. Entonces, fíjense, vamos a hacer el uno, vamos a ir avanzando. Fíjense, un problema como la unidad 2 que dimos, ¿no? De magnitudes, unidades, perímetro, área, bueno, un problema así aplicado. Hemos hecho alguno parecido a este, ¿no? Se tiene una pecera con 8 litros de agua en su interior, a la cual se agregan 3 esferas macizas metálicas de 90 milímetros de radio, ¿no? O sea, tenemos esferas así, de este estilo. Dari, tirame la toalla, hija. A ver, entonces, tenemos 3 esferas de este estilo y esas 3 esferas las vamos a agregar, ¿no? A la pecera. Y cuando se agregan, no puedo, como no estoy en vivo y en directo, ¿no? Pero bueno, no pueden ver las expresiones que estoy haciendo. Pero bueno, cuando ustedes agregan a cualquier recipiente de agua, agregan un cuerpo rígido, el volumen de agua se desplaza, o sea, sube, el volumen de líquido sube. Entonces hay que ver a qué altura llega después que se le agregan las esferas. No es el punto A. Y acá nos da las dimensiones de la pecera. ¿Mm? Nos dice que tiene forma paralelepípedo, ¿no? Un prisma rectangular, regular, con las siguientes dimensiones: 42 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y una altura de 21 centímetros. Acá está, mira, está puesto. Y una altura de 21 centímetros de altura. Está mal, estaba mal eso. Pero bueno. Bueno, entonces nos da como dato eso, tenemos una pecera. Esa pecera contiene 8 litros de agua y a esos 8 litros de agua le vamos a agregar 3 esferas metálicas macizas de 90 milímetros de radio. Entonces esa es la cuestión. Entonces vamos a tratar de dibujar, a ver, no me sale mucho, pero uy, vamos a tratar de dibujar la pecera esta. Uy, entonces, este tamaño, esto acá, ahí, ahí. Bueno, más o menos. Es bastante. Bueno, supónganse que esa es la pecera, esto es un paralelepípedo. ¿Mm? Acuérdense que nosotros estamos revisando toda la teoría, nosotros siempre consideramos un sistema, ese sistema tiene propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que identificar en mi problema, hacer un razonamiento lógico que digo, bueno, mi pecera se va a corresponder con una figura matemática que no existe en la realidad, pero es el paralelepípedo. ¿Por qué? Porque después con ese razonamiento que hacemos nosotros podemos decir, bueno, si yo quiero calcular el volumen total de la pecera, como la pecera está asociada a este objeto que es un paralelepípedo, voy a usar la fórmula esta de acá, que es la correspondiente al paralelepípedo. La imagen no está muy buena, pero bueno, más vez la conseguí más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros a ver si puedo pintar esto.
la pecera no está llena, ¿no? Tiene 8 litros de agua, y supónganse que no tengo un pincel, esto es un pincel, hace tanto que esto es un pincel, está, se puede pintar un poquito más grueso. Bueno, entonces esto que está acá, supónganse que es todo agua, 8 litros de agua, y que está por ahí, y está por ahí. Bueno, supónganse que esos son los 8 litros de agua, queda un espacio libre, y a esos 8 litros de agua le tenemos que agregar, uy, se metí la todo el coso. Le tengo que agregar estas tres, estoy dibujando estas tres esferas. Entonces, cuando yo agregue estas tres esferas, el líquido de agua va a subir, ¿no? Y hay que calcular la altura en milímetros a que queda el nivel del agua en la pecera, luego que se colocan las esferas. Entonces, ¿qué puedo yo? Yo hasta ahora estuve dando vueltas, ¿no? No quise empezar a hacerlo matemáticamente, solamente de como que hice la introducción al problema, lo que ustedes más o menos antes de empezar a resolver el problema lo tienen que pensar, ¿no? El razonamiento anterior a toda la propuesta, digamos, matemático, desarrollo matemático para obtener el valor de la altura, ¿no? Como que esto es lo primero que tengo que pensar antes de empezar a meterme en formulitas. ¿Mm? Asociar mi sistema a a un objeto matemático, ¿no? ¿Mm? Una entidad matemática. Y las esferas, bueno, dice la palabra esferas, pues podrían haber sido, no la palabra esfera, sino pelotitas, ¿no? Pelotitas esféricas, entonces ahí eso, o pelotitas, sí, con forma de esfera, entonces eso a pelotita en forma de esfera lo tengo que asociar en la esfera para, ¿no? Utilizar esa fórmula de volumen. A ver, voy a correr más para acá. Entonces, ¿cómo empezarían a resolver el problema este? Básicamente algo parecido van a tener en el parcial. ¿Qué hago? Calculando el volumen de las esferas, Muy para bien. después sumárselo al volumen del agua y con eso puedes calcular la altura. Bien, en pasos generales, lo que vos decís es, primero, ahí vamos a ponerlo con letra. Vamos a ponerlo así. Casi nunca copio los pasos que hago, pero está bueno a veces copiarlos así, los pasos que yo debería hacer antes de hacerlo. Uy, se metió. Ah. Entonces, calcular volumen de esferas, eso como paso uno. Como paso dos me habías dicho, sumarle. Calculás el volumen del paralelepípedo y después se lo sumás al valor total de las esferas. Ni. ¿Qué está mal ahí? Sí, te entiendo, es así, más o menos. Algo que está raro. Vos dijiste calcular el volumen del paralelepípedo. Y ese volumen Mm. ya O está, ya sea, te del lo da. agua tendría que ser. Exacto, el volumen del agua. Hay que sumar el volumen del agua. Sí, porque vos tenés que calcular sobre el volumen que ya hay. ¿Qué volumen es el que ya está? Los 8 litros sobre ese. Bueno, sumar volumen de agua más esfera, ¿no? Es el paso 2. O sea, en realidad yo ya tengo acá me dice, la pecera ya tiene 8 litros. Entonces ese es el volumen que vos tenés. No calculo el volumen de toda la pecera, ¿por qué? Porque es el volumen total. Y a mí me pregunta a qué nivel del agua de la pecera llega después que meto las esferas. Entonces yo tengo que empezar con esto, con 8 litros, por eso. Entonces no tengo que calcular el volumen total de la pecera, sino el volumen que ocupa el agua dentro de la pecera, que es como, es un dato. Pero nada, es un razonamiento que yo tengo que hacer. Después sumo a lo que ya calculé de las tres esferas. Primero calculo una y después lo multiplico por 3, obviamente. Y como paso final, calculo la altura del nivel de agua con el dato, está quedando todo ahí comprimido.
con el dato del volumen total ocupado. ¿Qué es el dato del volumen total ocupado? La suma del volumen de agua de los 8 litros que ya tenía la pecera más las 3 esferas. Básicamente es eso. A veces sirve ponerlo en pasos, un poquito detallado como apunte, para saber qué estoy haciendo y por qué. Entonces vayamos al paso 1, calcular el volumen de las esferas. Entonces primero tengo que hacer el razonamiento que las esferas se calculan el volumen de esta manera, lo puedo buscar por lo que sea, por internet, YouTube, y ya lo que sea, y eso me va a decir el volumen de unas esferas. A veces hasta, o sea, yo lo uso todos los días yo, no es para esto, sino para otras cosas, pero si yo le tiro la guía a este problema, obviamente me lo va a resolver. El tema no es que me lo resuelva la guía, sino es que yo entienda por qué me lo resuelve de esa manera y yo poder hacerlo solo sin que me ayude la guía. Que la guía sea un medio para no perder tiempo en cosas que yo ya sé razonar y que necesito que haga rápido y no para impedirme razonar nada más. Eso es conceptualmente. Que sea una herramienta de trabajo, no que sea un reemplazo a mi lógica de razonamiento o análisis. Entonces voy a seguir lo que me estaban diciendo, calcular el volumen de la esfera. ¿Cómo voy a calcular el volumen? Voy a escribir ahora. Ahí está lo perdido. Ah, acá. Entonces voy a decir volumen de la esfera. No tengo el lapicero como para escribir, tengo el mouse, así que se me va a complicar. 4 tercios pi. Básicamente estoy copiando esto, ¿no? Del radio del cubo. ¿Cuál es el radio? 90 milímetros, que lo hice acá. O sea, esta distancia del centro al exterior de la esfera, ¿no? Es 90 milímetros. Como la altura me pide que la calcule en milímetros, yo lo voy a dejar en milímetros, lo pueden pasar a cualquier cosa, a cualquier unidad, decímetro, centímetro, metro, a este número de acá, para que después el volumen quede en metro cúbico, centímetro cúbico. Pero bueno, como la altura me la pide en milímetros, ¿no? Voy a calcular esto en milímetros cúbicos. Entonces, 4 tercios pi. Y si me quiero ahorrar un paso, ¿qué harían ustedes acá? Hacen 4 tercios pi por 90, que es el radio del cubo. Pero como nosotros tenemos que calcular 3 esferas, eran 3, ¿no? Sí, 3 esferas macizas. El volumen de las 3 esferas es igual al volumen de una esfera multiplicado por 3. Entonces yo acá le puedo agregar un 3. Entonces este 3 se me va con este 3 y me queda 4 pi por radio del cubo. Y esto lo puedo guardar así. ¿Se entendió lo que hice recién? Básicamente multipliqué por 3 esto. Y esto, ¿cuánto da? Estamos haciendo lo que, más o menos lo que ustedes me dijeron. Mucho más. ¿Alguien lo tiene a mano? Si no, lo calculo yo rápido. Profe, Sí. hay medio 9.141.660 milímetros cúbicos. 9.141.160. 660. Ah, bueno, algunos usan, le puede dar más o menos. Sí, profe, a mí me dio un poquito más porque Sí. puse pi en la calculadora, quizás por Exacto, eso, si ¿no? pones pi exacto o redondeas a 3,14 o redondeas al número que vos quieras, te va a esto de acá, te va a estos dos números seguramente, esas dos cifras, las unidades y las décimas, ¿cómo se llama esto? Te van a variar. Pero bueno, que es más o menos, el cálculo está bien hecho, lo importante es la lógica de resolución. Entonces, si a todo le dio este numerito, ese es el volumen de las 3 esferas. Entonces, ya hice esto. Ahora tengo que ir acá. Sumar el volumen de agua más el volumen de las esferas, ¿no?
Pues yo tengo 8 litros de agua metido acá y ahora le tengo que sumar, cuando yo meto estas 3 esferas acá adentro, el agua va a subir al nivel que ocupan en función del nivel, del volumen que ocupan esas 3 esferas. Algunos se acordarán de Arquímedes, pero bueno, no estamos por esa parte de la física, pero bueno, ya vamos a llegar. Entonces, cuando yo ingreso estas 3 esferas, lo que tengo que hacer es ver cuánto volumen ocupó, capacidad ocupaba esto y sumarle esto. ¿Cómo hago? A los litros los podés pasar a decímetros cúbicos. Tengo que hacer una conversión de unidades, ¿no? Porque si no, el temita está jodido, porque si yo quiero hacer 8 litros más 9.141.660, ¿no? Que están en milímetros cúbicos, como que la cosa no va a funcionar. Yo acuérdense cuando tengo que sumar o restar, tengo que utilizar las mismas unidades, ¿no? Son manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, para tener en cuenta, o sea, para respetar esta regla que tienen que estar en las mismas unidades, puedo pasar los litros, ¿no? O puedo pasar esto, ojo, para acá, para litros, o puedo pasar la unidad de capacidad o volumen. ¿Qué pasa? Para sumarlos sí los puedo pasar a esto, a una unidad de capacidad o litraje. Lo que pasa es que después voy a tener que hacer un cálculo para obtener la altura. Como yo después tengo que hacer un cálculo, me va a convenir pasar esto a litros, perdón, de litros a unidad de volumen, para después poder hacer el cálculo y obtener la altura en milímetros. Entonces, básicamente lo que digo es esto, ponemos BH2O o B agua, son 8 litros, pero por ahí habíamos hecho nosotros una relación que era 8 litros, perdón, uy, tengo que reiniciar la cuenta, no importa. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, que 1 decímetro cúbico es igual a ¿cuánto? A 1000 centímetros cúbicos. Y si seguimos así, 1 litro, ¿cuántos? Uy, retorcido. 1 litro, ¿cuántos milímetros cúbicos vale? 1.000.000. 1 millón, porque se pasa de a 3, ojo. De acá, bueno, esta relación sí es 1 a 1. Pero una vez que yo hice la equivalencia, litraje, volumen, yo cuando estoy en metros cúbicos, para moverme a una unidad, ¿no? A centímetros cúbicos, tengo que multiplicar por 1000. Y si me muevo de centímetro a milímetro, por 1000 de nuevo. Entonces, 1 millón. Pero porque estoy en unidades de volumen. Entonces, ¿cuántos milímetros cúbicos son 8 litros? 8 8 millones. millones. 8 millones. 8 Entonces, así, millones. ahí podemos hacer la correspondencia directa. Una vez que yo hice esto, como que me lo simplifiqué porque pude obtener la relación 1 a 1 de esto. Entonces yo digo que esto, 8 litros, son 8 millones de milímetros cúbicos. Y bueno, todavía no terminé, recién estoy a medio hacer, a medio terminar de el punto 2 que me dijeron ustedes, porque tengo que sumar el volumen de agua más las esferas. Esta es la de las esferas, esto es el agua, entonces ustedes me dijeron que tengo que hacer una suma, entonces voy a decir volumen total. Uy, ocupado, vamos a ponerle, guión bajo ocupado. Bueno, más o menos entiendo. Sería BH2O, que es el agua, más B, 3 esferas. Entonces sería básicamente sumar este numerito de acá más este numerito de ahí. Serían 8 millones. Ustedes seguro van más rápido, yo voy lento porque acá me cuesta escribir una banda.
más 9.141.660. Y tendría que ser, voy corriendo esto, 17 millones, si no me estoy confundiendo, 17.141.660. Hazlo en la Así calculadora es. por los. Bueno. Este es mi valor que yo obtengo para, todavía no termina el problema, pero yo voy haciendo una serie de pasos. Entonces, paso 2, completado. Fíjese que la resolución generalmente de problemas más complejos, este problema no es complejo, pero cuando se puedan chocar con un problema realmente complejo, lo que está bueno siempre es dividirlo o subdividirlo en problemas más básicos. Entonces vas haciendo pequeñas etapas hasta que llega al final. Obviamente eso hace que sea re largo, pero se hace mucho más fácil de poder concentrarse. Así que vamos al paso 3, cálculo de la altura del nivel del agua con el dato de volumen total. Entonces, falta lo último. Cuando llegamos a este numerito de acá, ¿cómo puedo calcular la altura del nivel del agua que llegó con este numerito que tuve ahí? El agua llegó hasta acá. Vamos a ponerle H. ¿Cómo calculo H? Volumen total dividido largo por ancho. Muy bien, muy bien. Lo que dice él es, para poder calcular esto, ¿no? Este H me dice que tengo que dividir el volumen este que yo calculé acá, dividido por el ancho y el largo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la forma que tiene el agua, ¿no? Porque los líquidos se amolda al recipiente que los contiene. La forma que tiene el agua, por estar en un paralelepípedo, es una forma, ¿no? Geométrica de un paralelepípedo. Entonces, puedo usar la formulita esta de acá, ¿no? Pero teniendo en cuenta que yo de ese paralelepípedo que tiene la forma de la pecera, no voy a conocer la altura total, porque acá me la dice la altura total, es de 21 centímetros, pero el agua tiene menos, pero sí va a respetar el ancho y el largo. Entonces me dice que, bueno, esto como lo tomo como incógnita, porque no sé hasta dónde llega el agua, pero sí conozco el ancho y el largo. Entonces lo puedo usar, porque digo, lo voy a hacer acá, volumen no, le puse como volumen total de agua, no. Sí, bueno, le puse total ocupado. Bueno, vamos a ponerle el mismo nombre por la duda. Pero guardar, vamos a poner el mismo nombre. Bueno, así medio feo, pero bueno. Volumen total ocupado es 171. Voy a repetir este nombre. Voy a repetir este numerito. Es esto de acá, pero si esto es esto que está acá, tiene la forma de un paralelepípedo. Entonces, nosotros podemos decir que esto es igual al ancho por el largo por la altura. Y yo lo represento de nuevo hasta acá, esto sería el ancho, perdón, por ejemplo, el largo acá está ahí, el ancho, uy, se me fue, y esta es la altura. Entonces yo tengo como dato este, y me falta incógnita ahí. Entonces si tengo estos dos como datos, los puedo pasar dividiendo y me va a quedar como incógnita resolver solamente el H. Entonces voy a decir que el volumen, vamos a decir. Listo. Entonces, esto lo tengo como dato porque vale 17.141.660. Esto es el ancho y esto es el largo. Entonces, ¿dónde está el ancho?
el ancho es 25 centímetros y el largo es 42 centímetros. Lo tengo que pasar a milímetros, ojo, porque estoy trabajando todo en milímetros. Entonces, el ancho, vamos a poner esto de nuevo. El ancho era 25 centímetros, entonces 250 milímetros. Y el largo, 42 centímetros. Entonces, 420 milímetros. Todo nos faltan. 1 milímetro se me va con 1, el otro milímetro se me va con el 2, ahí está, y me queda milímetro solo, que es la unidad de la altura, no una longitud. Entonces, si hacen ese cálculo, me van a decir cuánto tiene que dar, porque acá no tengo la calculadora. Vale, la tengo, pero está lejos. $163,25. ¿Estás seguro? A mí me 163. da 1000 y pico. A mí me da 163 también. Ah, tenés razón, perdón. A mí me dio lo Bien, mismo puse también. 163, 63, perdón que no confié. 163, ¿cómo cuánto? 43, 25. Como medio 20. 25. Dale, gracias. Milímetros. Bueno, ¿qué serían? Si yo lo paso, serían 16 centímetros, lo cual está bien porque la pecera tiene 21 centímetros de alto. O sea, quedaba, ¿no?, este espacio libre. Y está bien, porque si no se hubiera rebalsado el agua. Así que parece que este cálculo está bien hecho, ¿no? Tiene una altura menor que o sea, el agua llegó a al nivel menor que es la altura de la pecera. O sea, es lógico. Así que bueno, fíjense que el problema no es difícil, pero bueno, hay que razonarlo, ¿no? Hay que ir dándole la vuelta con los datos que uno tiene, que son las fórmulas, ¿no? Y lo que puede leer del problema, tiene que armarse una serie de pasos, seguir pensando lógicamente cómo resolverlo. ¿Alguien no entendió algo? Repito, para mí, fíjense que los problemas son más o menos del estilo de la clase, no van a ser iguales, va algo va a cambiar siempre, pero ahí está el ingenio de ustedes para resolver eso, que son bastante ingeniosos. Así que bueno, eh, este punto ya estaría, el A, ahí lo terminamos. ¿Alguien quiere que repita algo? ¿O seguimos? Seguimos, cuando quieran. Ahora vamos a hacer el B. Bueno, calcular el volumen que queda libre, o sea, el aire, esta parte que yo decía, ¿no? Todo esto que no está ocupado por el agua, ¿no? Pero sí está la pecera, o sea, hay aire. Entonces, ¿cómo calculo ese volumen? Al volumen de la pecera le restás el volumen del agua. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más allá de eso. Primero, antes de eso, Calcular el volumen total. Ahora, claro, calcular, ahí sí calculé el volumen total, el volumen de la pecera, o sea, calcular esto, o sea, calcular el volumen de todo esto con este dato y este dato. Y a eso le voy a restar, ¿qué? El volumen este de acá, que es el volumen que tiene el agua después de haberle agregado las tres esferas. El volumen que calculamos. El volumen que ocupa el agua en la pecera, básicamente. El total ocupado. Entonces yo lo que tengo que hacer, vamos a ponerle B acá. Entonces primero tengo que calcular volumen pecera.
me dijeron. Se va a calcular el volumen pecera. Vamos acá y vemos. Esto es el largo, esto es el ancho y esta es la altura. Entonces, siguiendo con la lógica, ¿no? De este esquemita de acá, este dibujito, tengo el ancho es A, perdón, el largo es A, el ancho es B y el alto es C. Entonces, A por B por C. Entonces vamos a tener que hacer 420, si seguimos trabajando en milímetros, ¿no? El ancho por el largo por la altura. Entonces, el ancho, 200 pesos por el ancho, 250, uy, 150 milímetros. Acuérdense que como esto es de centímetro a milímetro, le agrego un 0. 420 milímetros, es el largo. Y la altura es 210 milímetros. Ok. Entonces la B pecera va a ser igual acá. 250 por 22.050.000. 22 millones. ¿Ah, sí? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, a mí también. Bueno. Sí. Entonces, también queda lógico que tenga más volumen toda la pecera que esto. El agua que la contiene. Entonces, el paso final es V aire, ponemos, va a ser igual, y me dijeron que tengo que hacer la resta. B pecera. Bueno, te van a copiar. A ver. B pecera. Subí. Bueno, la letra, pero bueno, no es complicadísimo. El volumen total de la pecera, de la estructura de la pecera, ¿no? Que ocupa la pecera, menos el volumen del agua que ocupa adentro. Está contenida adentro. Entonces va a ser los 22 millones de estos que pusimos ahí. Vamos a decir. Vamos a copiar. Menos. Y me va a dar 4 millones, ¿no? Perdón. Sí. Sí, Sí, 4.908.340. 108.000. ¿Algo de 440? Puede ser. 340. Ah, 340. Muy bien. Y bueno, ese es el volumen del aire ocupado. O sea, el volumen que no está ocupado en realidad es lo que queda de aire, básicamente. El volumen de aire adentro de la pecera. Entonces hicimos todos los cálculos, ¿no? El cálculo del volumen de la estructura general, el cálculo del nivel, o sea, del nivel del agua y el volumen que queda libre con aire, básicamente. ¿Alguien no entendió este último razonamiento? Fíjense que son todos, digamos, saber usar la fórmula, ¿no? No tienen, digamos, más que esa complejidad. Después los cálculos son relativamente sumas, restas, ¿no? Multiplicaciones. A lo sumo darse cuenta de esto de acá, por ahí, esta relación, ¿no? Para calcular el nivel. Acá sí, por ahí teníamos que analizar un poquito más y ver de dónde podía sacar esa altura, ¿no? Despejando la h de la fórmula, ¿no? Ahí, acá es un poquito una ecuación, ¿no? Y despejar esa ecuación. Pero bueno, los otros son más o menos lógicos y se pueden ir resolviendo, mira que se van analizando. Así que bueno, ¿se entendió todo este? Sí, profe. Bueno, Sí, ya profe. creo que sí. Hicimos un par de esto, así que capaz que ya
Ya más o menos se están acostumbrando. Vamos con el siguiente del parcial. Era este. Este acá vamos a copiarlo así. Hacerlo acá. Descomponer los vectores A y B y expresar en forma de par ordenado. Yo le sacaría esto, no me gusta que los ejes tengan esto acá porque no me está... La flechita me indica para dónde va el eje positivo. Entonces, si yo tengo un eje positivo para acá y otro eje positivo, ya tengo dos flechitas, es como que está mal. Pero bueno. Fíjense que tengo dos vectores y tengo como dato, ¿no?, los ángulos que tienen ¿no?, con el eje. No me importa con cuál, ¿no? Pero siempre tengo el distinto eje, ¿no? Acá tengo otro parcial, ahí está. Y otro problema, que lo único que cambia, fíjense, también tiene la flechita ahí, bueno. Descomponer A y B, que este fue el recuperatorio, hace un mes y pico. Y fíjense que tenía también, o sea, son dos vectores y hay que descomponerlos y básicamente tienen como dato los ángulos. Lo que pasa es que eso varía y te puedo dar cualquier ángulo. El tema es que ustedes tienen que analizar qué ángulo tienen y sacar el correcto. Acá como que saltamos a otra cosa, son magnitudes vectoriales, ¿no? Saltamos a otro tema, pero bueno, un parcial es así, ¿no? Tenés que ir saltando de tema a tema para ir revisando todo lo que vimos ¿no?, en las clases. Entonces tengo A y B. Lo que tengo que descomponer, lo que dice que es descomponer las componentes a los vectores A y B, que era la componente, más o menos para hacer algo de teoría, a ver si puedo agarrar algo de acá, esta flechita, tamaño, contorno, ¿qué es esto? Vamos a agarrar esto así. La componente, uy, no puedo hacer una línea punteada. Bueno. La componente de un vector, acuérdense, es la proyección ortogonal, ¿no? Está a 90 grados con los ejes coordenados. Si es con el eje X, es proyección, la componente X del vector. Esta distancia acá es la componente X del vector. Y si es esta otra, la proyección ortogonal con el eje Y, es la componente Y. Entonces yo siempre tengo, de un vector, vamos a poner y esto acá. Tengo la componente Y, ahí, Z, está de ahí, y la componente X, AX. Esas dos componentes, una así y otra está así, me determinan el vector por combinación lineal de los versores del sistema. Pero bueno, suena como a trabalengua eso, pero básicamente yo lo que tengo que hacer es, como de nuevo, vuelvo a los pasitos, cuando tengo un ejercicio de este estilo, para hallar las componentes, el primer paso es, ¿cuál? ¿Alguien sabe? Calcular el grado. Exacto. Expresar en forma polar. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es expresar vectores en forma polar. Entonces, para hacer esto, yo tengo que determinar, como dijeron por ahí, los ángulos, porque para expresar de forma polar correctamente necesito saber el módulo, que lo tengo acá, y el argumento, la dirección. Y eso conlleva el ángulo, que siempre es con respecto al eje Y. Perdón, al eje X positivo. O sea, acá me da este ángulo, pero si yo pongo, lo que uno tiende a hacer es que cuando siempre quiere expresar la forma polar, ve un ángulo y el primer ángulo que ve lo pone. Es decir, para A, la forma polar sería... Eso arriba una flechita. Esto indica módulo, fíjense que está acá, es el módulo que lo tengo. Uy, se lo puse mal. Y esto es el argumento o el ángulo. Y vamos a ponerle... Yo siempre le pongo phi, pero porque estoy acostumbrado a hablar de ángulo de fase y es otra cosa. Pero bueno, estoy acostumbrado así. Esto es el ángulo y este es el módulo. Entonces el módulo, acá tenemos 2 centímetros. Expresar una unidad que yo quiera, tienen que estar las dos iguales, porque si están distintas, ¿no? Y acá le ponen un 70. Entonces, si me ponen un 70, me está diciendo, si yo leo esto,
me está diciendo, no me está dando este vector, me está dando otro vector. ¿Qué otro vector me está dando? Que le tenés que restar 70 sería. ¿A qué? A A 180. Muy bien, 180. bien. Si yo lo pongo así, lo que estoy expresando es esto. Uy, me salió cualquier cosa. Es un vector que acá tiene 70. Que no es este, es este vector. Entonces, estoy expresando otro vector. Entonces, si yo después descompongo este vector que estoy expresando en forma polar, esta es la forma polar, el resultado me va a dar cualquier cosa. Entonces, lo primero que tiene que hacer bien es poner bien ese ángulo. Entonces, ¿y cómo saco ese ángulo? Bueno, por trigonometría. Ustedes saben que, fíjense que estas son dos rectas que se cruzan a 90 grados, ¿no? Esto en el sistema rectangular de ejes coordenados. Entonces, este ángulo, ¿no? Es 90, este ángulo es 90, este ángulo es 90 y este ángulo es 90. Ya con eso ya tenés unos datos bastante. Si este ángulo es 90, todo este ángulo de acá es un ángulo llano, es 180. Entonces, si yo quiero obtener este angulito de acá, por ahí me dijeron que yo tengo que agarrar al 180, que es todo este ángulo, y le resto 70. Al hacer eso, obtengo todo este ángulo de acá. Entonces, tengo que hacer 180 menos 70. Esta cuenta ahí no es necesaria que la tengan que hacer, pero bueno, quiero que sepan de dónde sale este número de acá. No sale de restar el ángulo total de acá, que es un ángulo llano, que son la suma de estos dos ángulos rectos, que forman los ejes coordenados, cartesianos ortogonales, son ortogonales, pues están a 90, restarle 70. Entonces voy a tener como resultado 110, ¿no? 110 grados. Bueno, y este es el primero, el A, y ahora tengo que expresar el B. Entonces voy a hacer lo mismo. B. El módulo debe estar acá a 3 centímetros. ¿Y qué ángulo pongo? 320. 320. Muy bien. Hicieron todo este ángulo que es 360, una vuelta entera, salí de un lugar y llegué hasta el mismo lugar y le restaron los 40 hasta acá. Como ese es Sí. un sistema, ¿no? Horario, va girando, ángulos, una vez que yo doy toda la vuelta, empiezo de cero de nuevo, ¿no? Entonces, es lo mismo poner 320 que poner menos 40. Acá vamos a poner 320. Bueno, listo. Yo con esto ya expresé en forma polar. Ahora, ¿cómo sigo? Y tenés que averiguar cuánto mide cada XY, AI y AX. Exactamente. Calcular las componentes. Tenés- claro, tenés que hacerlo con coseno y con seno. Ujú. Ahí tengo relaciones trigonométricas, dada que, fíjense que yo lo que hice, fíjense lo que yo hice hoy. Vamos a hacerlo con un trazo un poquito más liviano. Fíjense, lo que yo hice fue una línea recta acá, bueno, justo negra, no, ahí, una línea recta de la punta del vector hasta ahí, ¿m? Y después tenemos otra línea recta de ahí hasta ahí, y eso forma un triángulo rectángulo. Entonces, las fórmulas que vamos a ver ahora salen de esas relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, y dado el ángulo, ¿no?, que yo tenga, entonces lo que podemos hacer es, para calcular la componente X,
Y para calcular la componente y, tengo que relacionar el módulo con el seno. Entonces, el módulo, ¿cuánto vale? 2 centímetros. Por coseno de 110. Pues 2 centímetros. Como ustedes ven que es un vector en el cuadrante 2, este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Como es un vector en el cuadrante 2, la componente y tiene que ser positiva, pero la componente x tiene que ser negativa. O sea, este número tiene que ser negativo. Este de acá. Porque está apuntando en contra del eje x, ¿no? El eje que va para la derecha y este va para la izquierda. ¿Y cuánto les dio esto? Menos Menos 0. Menos 0,99 0,68. 0,68 y 1,88. Bueno, 0,68, 1,88. No. Sí. Ah. Estos son centímetros, estos son centímetros. Entonces, bueno, primero voy a calcular las componentes del vector de los dos vectores, AX, AY. Ahora con B tengo que hacer lo mismo, no importa que esté dado vuelta. Uy, creo que, voy a tener la componente, bueno, la componente y la componente X del vector, ¿no? Siempre todos los vectores, si están en el plano, tienen componente X e Y, X e Y. A no ser que sea el vector nulo, que en realidad también tiene componentes que son nulas. Pero bueno, en este caso, siempre tiene una componente X y una componente Y, fíjense. Esta es la componente X y esta es la componente Y. Bueno, entonces tengo que hacer lo mismo para el B. Bx es igual a módulo de B coseno de phi B, BI es B seno de... Uy, ya estoy viendo cualquier cosa. En este sentido, es 3 centímetros por seno de 320, ¿no? Me dijeron. 3 centímetros. Bueno. Y como este es un vector que está en el cuadrante 4, esto tiene que dar positivo, ¿no? El cuadrante 4 es esto. Tiene que dar positivo la X y la Y negativo. Está para abajo, ¿no? Y la X está para allá. Sí. Bueno, ¿cuánto da? 2,20. 2,3 metros y menos Y 1,93. 2,30. Ahí está, no había escuchado antes. Y Sí. menos 1. 93. 93. Gracias. Esto acuérdense siempre, se le pone la unidad. Y el paso 3, pues ya calculamos las componentes, son vectores, a ver, son dos componentes porque son un vector en el plano, o sea, se han definido dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? X e Y. Entonces, por eso tenemos dos componentes. Si fuera una sola dimensión, o sea, unidimensional, el vector tiene una sola componente, ¿no? En caso de movimientos en línea recta que vamos a ver, no movimientos rectilíneos que estoy moviendo. Pero si fueran tres dimensiones, se puede tener tres componentes, ¿no? X,
Y y Z, en realidad la Z está acá, esta es la X y esta es la Y, ¿no? Como que el piso es el X de Y, se ponen en el piso y la Z es la elevación. Pero bueno, eso cuando tenés vectores en 3 dimensiones. Estamos viendo vectores en el plano, que es una buena herramienta porque ya entrar en física 1 van a dar tiro oblicuo, entonces ya hay, y en dinámica seguramente ahí vamos a también aplicar descomposición. Entonces, tener un buen concepto de 2 dimensiones y descomponer las magnitudes vectoriales en componentes, matemáticamente es muy útil. Así que nada, falta el paso 3. Bueno, el paso 3, expresar en la forma adecuada. Que puede ser par ordenado, binómica, binomial. Tienen distintos nombres. Binómica o binomial. Es lo mismo que canónica. Par ordenado se llama escalar. Pero bueno, lo vamos a expresar como par ordenado. El vector A como par ordenado o forma escalar. Es así. Acá se pone la componente X y la componente Y, o sea, esta de acá y esta de acá. Menos. Le tengo el vector expresado. A ver. Bx, bi. Profe, Sí, le hago una consulta, perdón que lo molesté. sí. Cuando en el parcial, si nosotros ponemos, al mencionar toda esa parte que dice A y la flechita de arriba, que eso es lo que me confunde a mí, que en qué momento poner la flechita y las líneas a lo costado, en donde menciona en A y B. ¿Me explico? No, no entendí. ¿Dónde? ¿Viste no me acuerdo cómo se Acá. llama, pero viste que en la consigna están los dos puntos, el A y el B? ¿Cómo los 2 puntos? Descomponer Sí, los vectores Sí, A el y valor B. absoluto. sí, cuando pone, usted tiene que sacar el polar Ah, sí, del punto acá. A. Sí, Bueno, viste sí, que sí. tiene, usted le pone una flechita arriba en la A y Ah, dos palitos ahí al lado. es el módulo. Eso es Eh, el el signo de módulo. Esto de acá, es exacto, sí. el símbolo de módulo. Eso siempre me denota un número, ¿no? Se tiene que aplicar lo que es el valor absoluto. Es una distancia, es una longitud. En cambio, sin los dos palitos es el vector. Acá Oh, simboliza vector y acá simboliza el módulo, que es la longitud esta, la ah, longitud. pueden ser Acá vectores. simboliza las 3 propiedades del vector, módulo, dirección y sentido. Esa es la diferencia. Ah, listo, ahí me lo estoy anotando otra Es vez. simbología, así no es muy complicado. Una vez que te Listo. acostumbres, ya va a poder leer bien. Perfecto, listo, profe. Eso era solamente. Bueno, bueno, ahí terminó el ejercicio. Forma de par ordenado. Se puede expresar como forma binómica. El vectorcito, lo pongo así, es igual a... Acá utilizo los versores base del sistema, que son unitarios. Entonces utilizo las componentes, pero ahora las mezclo con 2 vectorcitos, que son los vectores unitarios, que son los que me sirven para definir cualquier vector del plano. Buah, no puse la unidad. Vector negativo, ¿no? Esto va en centímetros. Entonces, como para ordenado,
de forma binómica. Entonces, las dos, cuando tengo estos dos datos, que son las componentes del vector, los puedo expresar o de esta manera o de esta manera. ¿Mm? La forma polar se expresa utilizando el módulo, que es esta distancia de acá hasta acá, del vector, y el ángulo que forma con el eje X. Tiene datos distintos. Utiliza distintas propiedades del vector para expresarlo. Esta forma me ayudan a hacer ciertos cálculos o ver otras propiedades, y esta forma me ayuda a hacer otros cálculos y ver ciertas otras propiedades del vector, básicamente. Bueno, seguimos con el que sigue. Valga la redundancia. Profe, en Sí. el binómico, el B, que el segundo es negativo, ¿se pondría menos? ¿O se Sí, pone ahí lo pongo. más? Ok, gracias. En realidad, sí, ya sé lo que me decís. Yo acá, fíjate que acá le pongo siempre más porque pongo la letra, o sea, a X y a Y. Ahora cuando le pongo el número, de ahí, voy a poner 2.3 centímetros menos 1,93 centímetros. Así, el menos este es el menos este de acá. Acá también hay un menos. Fíjate, este menos de ahí es este menos de ahí. Se expresa cuando vos vas a poner a reemplazar la componente por el valor que calculaste. De acá a acá. Se pone ahí y no se pone acá antes. Se pone cuando reemplazas. No sé si esa era tu duda. Sí, sí, gracias. Bueno, este era el ejercicio número 2 del parcial. Fíjense que no hay nada que no hayamos visto. Capaz que por ahí el vector acá está un poco para el otro lado y un poquito se complejiza eso. Pero nada raro. Este es el recuperatorio. Otro. Este acá. Bueno, acá tenemos esto. Antes, bueno, este lo vamos a hacer después. Me interesa que veamos este para que vean. En realidad ya vieron un par con Rubén, pero bueno, vemos este de ahí y después terminamos con este acá. Fíjense que los problemas yo los fui haciendo bien lento y empecé, o sea, tienen 2 horas para hacer esto. Empezamos como 15 minutos tarde, 20 minutos tarde y ya voy por la mitad. Y me sobra como 45 minutos. O sea, tienen tiempo para hacer los parciales. No es que, digamos, tienen tantas, como yo meto, ítems que no van a llegar. Obviamente que sí, que ustedes los van a pensar de a poquito, pero fíjense que no son muy extensos. Tienen tiempo para hacerlo. Yo diría que si más o menos son rápidos, en 1 hora lo hacen, y si lo tienen que pensar un poquito más, en 1 hora y media, y bueno, para alguien que se trabe o por ahí no le encuentre la vuelta, las 2 horas para mí son más que suficientes para hacer esto. Además que fíjense que fue charlado, ¿no? Fuimos despacito. Vamos a hacer el 4 y después el otro. Acá yo tenía la fórmula por un lado y me lo olvidé. Bueno, fíjense que dice... Uy, no me fue. Un móvil, uno pasa por un punto A de izquierda hacia la derecha con una velocidad de 14 metros sobre segundos. Después de 5 segundos y 200 metros más adelante, punto B, en la misma dirección y sentido, pasa un móvil 2 a una velocidad de 9 metros sobre segundos. No calcular el tiempo de encuentro y la distancia que recorre el móvil 1 hasta el encuentro con el móvil 2. Graficar X y T para cada móvil. Bueno, acá es un problema de cinemática. Acuérdense todas las cosas, las reglas que fuimos aprendiendo iniciales, tampoco muchas, porque tuvimos 1 o 2 clases nada más. Pero bueno, es el inicio para aprender lo que es, digamos, el concepto de la cinemática, que es describir el movimiento, ¿no? Por definición, básicamente la cinemática es la descripción del movimiento a través de fórmulas o leyes y gráficas. ¿Qué pasa? Nosotros
estamos viendo lo que es cinemática básica. Dentro de la cinemática básica, los movimientos más básicos, como dije anteriormente, cuando estábamos viendo vectores, ¿no? Hay movimientos que son unidimensionales, hay movimientos que son en el plano, que son en 2 dimensiones, y hay movimientos que son tridimensionales. Nosotros, para empezar a dar la cinemática, planteamos dos cosas, digamos, básicas, no básicas, sino dos condiciones para hacer académicamente, ¿no? Eh, educativamente, eh, ir aprendiendo esto, haciéndolo a poquito y que nosotros podamos entender los problemas más básicos para después los problemas más complejos ir agregándole buenos matices. ¿Qué son esas condiciones? Bueno, partimos del modelo de partícula, que o sea, para nosotros ya sea una bicicleta, un camión, un cohete espacial, la masa del objeto va a estar toda, lo voy a poner así. Partimos las condiciones, ¿no? Condición 1 va a ser modelo de partícula. En donde nuestro sistema, que nosotros consideramos sistema, vamos a analizar el movimiento de ese sistema, o sea, cómo se mueve, eso es lo que estudia la cinemática. De ese análisis vamos a decir que es un punto adimensional, en el cual se concentra toda su masa. Entonces no tenemos dimensión, o sea, no tiene ni ancho, ni largo, ni alto, no es un cuerpo rígido, digamos, no tiene una estructura, más allá que sí, porque es un sistema de la vida real. Nosotros en el análisis consideramos eso, que un camión es lo mismo que una bicicleta para nosotros. A nosotros no nos interesa la masa o la estructura del objeto, porque no vamos a considerar ni la aerodinámica del objeto, ni distintas cuestiones que tienen que ver con su cuerpo y cómo se interacciona su cuerpo con el entorno, sino cómo se está moviendo. En ese cómo se está moviendo vamos a tener estas condiciones. Entonces, no nos importa el tamaño del cuerpo, sino a 3 parámetros específicos. Ahí. Y vamos a poner que puse una y después son. Vamos a ver la otra es concentrar toda su masa. Y la segunda, movimiento rectilíneo. Me trabé. Entonces, lo primero que vamos a pensar, rectilíneo, o sea, en una sola dimensión. ¿No? Vamos a estudiar movimientos que tengan una trayectoria rectilínea, ¿no? La trayectoria de nosotros va a ser una línea recta, esto de acá. Como que medio que estoy repitiendo todo lo que ya vimos. Perdón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer un esquemita de la situación, plantear cuáles son mis sistemas. Cada sistema que yo tengo va a tener una ecuación o ecuaciones. En este caso, como es un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración, o la aceleración es nula, no es que no tiene aceleración, sí tiene, pero es nula, como concepto matemático, digo. Y tiene una velocidad constante, o sea, rapidez constante. Entonces, esto lo puedo hacer de esta manera. Vamos a considerar una cajita acá. Vamos a poner móvil A. Tuki, ese es el A. Fíjense, un móvil A pasa por un punto A. Vamos a ponerle el punto A acá. Uy, se me puso otro color. Bueno. Y después vamos a ir a un móvil que se pasa por un punto A de izquierda hacia la derecha, o sea, de acá para allá, con una velocidad de 14 metros por segundo, después 5 segundos y 200 metros más adelante. Entonces vamos a marcar esos 200 metros más adelante. Yo voy leyendo y voy, ¿no? Voy armando como un diagrama, un esquema, un croquis de lo que tengo que resolver. Entonces, 200 metros más adelante, en el punto B, uy,
Y vamos a poner 200. $200 del punto A. En realidad la distancia es 200 de este a este. Y vamos a hacer una cosita así. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando se me encuentro con estos problemas es hacer un esquemita, ¿no? Como ya lo viene haciendo con Rubén y todo eso, y en las clases. Entonces tengo el móvil 1, el móvil 2. Estoy evaluando el modelo de partícula. Los dos representan una partícula, un punto dimensional que no tiene toda concentrada su masa. Este es un movimiento rectilíneo, básicamente. No consideramos el viento, ni el arrastre, ni otras variables del entorno, ¿no? Es el punto 3. No consideramos efectos o fuerzas externas. No influyen, ¿no? Porque si no es lo mismo que si un auto se esté moviendo a 30 metros por segundo que una moto que se esté moviendo a 30 metros por segundo. Hay distintas consideraciones a tener en cuenta en cuanto a aerodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nosotros sacamos de lado y no nos hacemos esas preguntas por ahora, podemos analizar el problema desde el punto de vista bien de cinemática de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, al no tener o a tener aceleración nula, cada sistema tiene una ecuación que es esta. La tenía por ahí dando vuelta, pero bueno. El movimiento está descrito por esta ecuación. Entonces, este sistema, el A, va a tener esta ecuación y este sistema va a tener esta ecuación también. O sea, por separado, ¿no? Una ecuación que describe el movimiento de este y otra ecuación que describe el movimiento de este. Entonces, antes de empezar con toda digamos, esto es lo que tengo que hacer todo en el planteo, ¿no? Yo saber lo que estoy calculando y por qué. Y además, antes de empezar el problema, yo tengo que definir, voy a hacer todo el esquemita, no lo que dijimos, pero antes de empezar a meter numeritos, lo que tengo que definir es un sistema de ejes. Como nosotros tenemos movimientos rectilíneos en una sola dimensión, va a haber un solo eje, no vamos a tener dos ejes, como acá, por ahora. Pero como es un movimiento en una sola dimensión rectilíneo, vamos a plantear un solo eje y yo tengo que definir ese eje. ¿Por qué tengo que definir ese eje? Porque el sistema este de referencia me va a decir contra qué yo estoy haciendo todas las mediciones, o todos los datos, todos los valores se van a referir contra qué. Entonces, ¿cuál es mi cero? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál va a ser mi origen? ¿Va a ser de donde salió la moto, de donde salió el auto, de donde salió el móvil 2, el móvil 3, lo que sea? Entonces yo voy a considerar de que de donde salió el móvil 1, este es mi origen, este es mi cero. Y que para allá todos los valores de las posiciones son positivos y que se miden en metros, ¿no? Yo estoy definiendo eso en convenciones. El sistema de ejes siempre me ayuda a mí a definir cómo voy a trabajar y además al que ve el problema sabe cómo tiene una idea de lo que yo estoy haciendo, contra qué estoy refiriendo todos los valores que yo estoy calculando, básicamente. Entonces, esto que está acá es la ecuación que vamos a utilizar para cada sistema. Este sistema está yendo para allá, este otro sistema está yendo para allá. Ahora les voy a preguntar, ¿qué es esto acá? Posición. La posición. ¿Qué posición? Final, profe. Y sí, y está bien y está mal lo que me dijiste. O sea, está bien, pero está como el meme, está bien, pero está mal. Está bien, pero hay que ver cuál es la final. O sea, en este problema, la final se supone que es esta, hasta el encuentro. Pero en realidad, esta ecuación me da en todo instante de tiempo dónde está el móvil. No me importa cuando acá se busca que este problema me pide que específicamente encuentre dónde, ¿no?, coincidieron las posiciones del móvil 1, 2. Pero yo, si no tuviera el otro móvil con esta ecuación, puedo obtener cuándo pasó por acá, cuándo pasó por acá, cuándo pasó por acá, cuándo pasó por acá, ¿no? Es para
calcular cualquier posición en función del tiempo, ¿no? Los tres parámetros, posición que describe la cinemática, aceleración y velocidad, se calculan en función del tiempo. Como estamos en un movimiento rectilíneo, esto es nulo, entonces tenemos posición y velocidad. Acá tengo la posición, como dice en final, o en cualquier instante de tiempo. ¿De qué tiempo? Este que está acá, ¿no? Este es lo que es, está acá. La posición inicial. La posición inicial, ¿esto qué es? Velocidad. Velocidad, este es el tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo es el tiempo de encuentro en este caso, pero porque yo quiero encontrar eso. Puede ser cualquier tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Esta ecuación me va a decir dónde va a estar el objeto. Esta de acá. Y esto que está acá, el tiempo inicial, el tiempo de inicio de su movimiento. En este caso, para el móvil 1, si nosotros planteamos la ecuación y definimos este sistema de eje, va a ser XA, X0A, más BA por TA, bueno, el tiempo es universal, T0A. O sea, el tiempo recorre de la misma manera para este que para este. Entonces, no le ponemos TA y TB. Lo que sí pueden diferir es el tiempo de inicio. Uno puede iniciar en un tiempo y el otro un tiempo después. Dice que el BA es 14 metros sobre segundo. Bueno, el tiempo de inicio de A es 0, porque no dice que tarda en iniciar un tiempo determinado. Fíjense que acá dice después de 5 segundos, es cuando se ve que este pasa por este punto acá. Este de 5 segundos después lo tengo que incluir, ¿no?, en el tiempo de inicio. Entonces, XA es igual a X0A. ¿Cuánto vale para el móvil A, X0A? 0 metros. 0 metros, pero porque yo elegí el sistema de referencia así y lo puse ahí. Si yo lo puedo resolver por un montón de, digamos, no formas distintas, sino tomando referencias distintas. Entonces yo podría decir que mi 0 no, es acá, es donde pasó acá 200 metros. Entonces yo puedo hacer esto, dar vuelta el eje así, ¿no? Esto es el 0, esto para allá es positivo, la velocidad se va a volver negativa y este punto va a ser ¿cuánto? 200. Entonces, el problema se va a resolver de la misma manera, pero yo elijo mi sistema de referencia a conveniencia de lo que necesite. En este caso, la forma más fácil de resolver esto es elegirlo así, pero no es estricto, no me tengo que quedar siempre con la misma manera. ¿No? Yo lo puedo manipular a mi antojo esto. Entonces, esto es 0, porque el origen está ahí, yo lo definí en 0. Entonces, se me va. También, entonces, básicamente, me va a quedar, según este eje de referencia, el móvil A va a ser BA por T. Básicamente eso. Este valor, ¿cuánto vale? 14 metros por segundo. El tiempo, ¿no? El tiempo ese que yo quiero encontrar, que es el tiempo de encuentro, y no lo tengo. Y esta es la posición que también la tengo que encontrar y no la encuentro. Y no la tengo, perdón. Entonces, lo que voy a tener que ir es, como estos son dos móviles que están relacionados entre sí, o se pretenden relacionar mediante las posiciones a un momento del tiempo, yo tengo que plantear lo que es la ecuación de encuentro, que es XA es igual a XB, ¿no? Y después de esa ecuación, ¿no?, plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo. Pero me falta plantear XB. XB es igual a X0B, o sea, es un sistema en movimiento y con movimiento rectilíneo uniforme, entonces le voy a plantear esta fórmula, ¿no? Es MRU. Después no va a ser tan simple porque, bueno, ¿qué tengo? MRU, MRV. Bueno, hay que decidir según el tipo de movimiento que tenga el objeto. Entonces tengo XB, X0B, ¿cuánto vale? 200 metros. 200, estos los 200 metros que están puestos ahí. La distancia entre esto, como esto elegí un 0, esto vale 200, con este sistema de referencia. Más la velocidad de B,
que es 9 metros sobre segundos. Y acá hay algo importante, que es este numerito, ¿no? Que es el tiempo de inicio, ¿no? Si yo no le pongo estos 5 segundos, me cambia totalmente el problema. Estoy haciendo otro problema. Acá me dice, después de 5 segundos y 200 metros más adelante, son las condiciones que yo le tengo que poner a la fórmula para poder hacer el cálculo. Si yo le pongo 200 metros, porque acá está, obviamente, 200 metros, la posición inicial de dónde sale, pero no le pongo que después de 5 segundos sale de esa posición, estoy en otro problema. Me falta resolver esa parte. Bueno, como dice, de misma dirección y sentido, la dirección es el eje, el ángulo que tiene el movimiento rectilíneo, como es una línea recta, los dos tienen la misma dirección, y el sentido lo da, ¿no? Para dónde van, si para la derecha o para la izquierda en este caso, como es un eje unidimensional. Entonces lo que podemos hacer, no voy a reemplazar los valores, vamos a hacer un poquito de matemática, ya que ustedes ya están tan avanzados. Capaz que me van a odiar, pero bueno, vamos a hacer un poquito de matemática. ¿Por qué? Porque imagínense que yo el problema les dé una cosa que están desacostumbrados, en realidad no desacostumbrados, nunca la acostumbrados, es trabajar con parámetros. Ustedes les tienen que dar, o generalmente se sienten más cómodos cuando les dan valores, y si no les dan valores no se puede resolver, y no. La idea es siempre resolver en función de un parámetro, no instalar la idea esta de funciones. Yo tengo un parámetro que quiero buscar, y lo quiero buscar en función de otros parámetros. Y no necesariamente tengo los valores de esos parámetros. ¿Qué quiero decir? Que lo primero que ustedes agarrarían es agarrar esta XA y ponerle que, ¿cuánto vale? 14. 14T. Y acá del otro lado le pongo 200 más 9 por T menos 5 segundos, ¿no? No le puse las unidades, entonces lo tengo. Eso, ¿no? Como ven, evidencia que la única incógnita que tengo es la T. La T no la conozco, este valor lo conozco, lo reemplacé por valores. Bueno, y despejo la T. ¿Qué pasa? Hay veces que hay muchos problemas que son de desarrollo teórico. Entonces el problema te dice, bueno, hay un auto que va a una cierta velocidad, VA tanto, no te dice el valor, sino te dice VA. Después de un tiempo determinado, que tampoco te lo dice, a una distancia determinada que no te la dice, en la misma dirección y sentido pasa el movido a una otra determinada velocidad. Entonces te dice, el mismo problema, pero en vez de tener todos números tenés letras. ¿Cómo lo resolvés? Entonces ahí ese es un temita, es un desarrollo teórico. Entonces me gustaría encarar esto en vez de por números, que digamos esto es un número, esto es un número y todo es un número, encararlo en forma de parámetros y funciones, que son funciones lineales básicamente. Entonces lo que yo voy a hacer es XA es igual a XB, porque después lo van a tener que hacer. Entonces más vale que se vayan acostumbrando ahora que de a poquito. Lástima que, bueno, tengo una retro horrible con este cosa. XA es XB, entonces yo voy a reemplazar todo esto acá, ¿no? Voy a plantear la condición de encuentro. ¿Qué digo acá cuando XA es igual a XB? Estás buscando el punto de encuentro. Exactamente, que la posición del sistema A en algún momento tiene que ser igual al sistema B. Ojo que puede haber un problema que no se crucen, nunca lo hemos dado, pero bueno. Lo que yo planteo es una hipótesis, lo que yo digo es que, bueno, en algún momento se pueden cruzar, pero bueno, no somos tan malos para hacer eso. Pero bueno, ¿cómo se llama esto? Lo que estoy planteando es que en algún momento estos dos sistemas van a tener el mismo valor de posición. Entonces, XA es igual a XB. Entonces voy a hacer BA por T, porque reemplazo XA por esto de acá, y esto tiene que ser igual a X0B. Voy a tratar de hacer la mejor letra que pueda. Fíjense que los únicos valores que yo saqué fueron los nulos, ¿no? Los que eran nulos sí los saqué, porque no me sirven, porque son cero, ¿no? Este 0 y este 0. Los que no saqué y los dejé como letras son los valores que son distintos de 0, que son los parámetros que me interesan. Entonces sobre esto voy a empezar a operar. ¿Qué es lo que tengo de todo esto, qué es lo que tengo yo ¿cómo se llama esto? Que obtener es el tiempo. Entonces la variable que yo tengo que despejar acá, como si esto fuera una ecuación, un sistema de ecuaciones, es la t.
Entonces voy a trabajar un poquito matemáticamente, y como esto que tengo que acá es la velocidad de v, lo voy a... ¿cómo se llama esto? Ay, hacer distributivo, no me salió. Tengo un paréntesis, lo puedo distribuir entre este término y este término, entonces me va a quedar x0b más bb por t menos bb por t. Entonces tengo tres términos, ¿no? Esta es la posición inicial de b, esto que está acá, que es, bueno, ahora no se ve, pero ahora se va a ver un poquito, es la posición de b también. Esto que está ahí, este parámetro es referido a, ¿cómo se llama esto? El tiempo inicial, fíjense acá. ¿Mm? Y esto es debido a la velocidad del móvil A. Entonces lo que voy a hacer, como tengo acá una T y acá una T, este término lo voy a pasar restando para allá. Y esto lo voy a dejar de este lado. Entonces va a ser BA, T. Y esto lo voy a llevar en T. No tengo ganas. Esto no lo iba a hacer así, pero bueno, como lo vi, un buen ejemplo para no usarle siempre numeritos. Uy, perdón. Esto, vamos a pasarlo abajo. Lo pasamos así. Ahí. Eso es lo que quería hacer. Esto lo paso de nuevo ahí. Y esto lo paso así. Entonces, este término que está sumando pasa restando para acá. ¿Lo ven ahí? Esto que está queda igual y esto que está baja igual ahí. Entonces, como acá yo tengo t y t, y esto lo puedo hacer como si fuera una ecuación que hacían en matemática, 2x menos 3x, ¿no? ¿No? ¿Cuánto da 2x menos 3x? 2 manzanas menos 3 manzanas. Pero bueno, no puedo tener menos 1 manzana, menos una x, ¿no? Cuando tienen, es una resta, ¿no? Con la misma variable y distintos coeficientes, directamente estos coeficientes que están multiplicando a la variable independiente. Entonces, como acá tengo lo mismo, pero en vez de ser los números, acá son velocidades y la variable independiente es la t, es el tiempo, es algo físico real, pero yo lo tengo que relacionar como algo matemático, lo que voy a hacer es resto las velocidades, así, lo multiplico por t, y el paso final, esto que está multiplicando, que es la resta de velocidades, pasa dividiendo, y tengo tiempo. Fíjense que no toqué un número. No siempre hay que estar todos. Bueno, este es el tiempo de encuentro, si quieren ponerle. ¿De qué me sirve que yo tenga estas ecuaciones así? ¿No? Bueno, mirá, ¿de qué sirve esto? ¿De qué me sirve el diseño? Esos son problemas, ecuaciones de diseño, y a mí me sirve saber en qué está el resultado de mi problema, el tiempo de encuentro, en qué, en qué está en función, ¿no? Pero a qué se debe ese cálculo, cuáles son los parámetros del mismo problema que hacen que el tiempo de encuentro varíe. Entonces, lo que yo puedo decir ahora, una vez que yo calculé esto, en realidad hice la fórmula final, puedo decir que esto es 200 metros menos 9 metros sobre segundos por 5 segundos sobre 14 metros sobre segundos menos 9 metros sobre segundo. Entonces el tiempo de encuentro está en función de algo lógico, que es de dónde sale el móvil 2, ¿no? Es la distancia que hay entre el móvil 1 y el móvil 2, esto de acá,
La diferencia de velocidades entre los dos móviles, que también es obvio, ¿no? Pero yo que acá lo puedo ver. Yo si meto los numeritos y saco, no lo veo esto. Ahora lo puedo ver porque digo, esto es un parámetro, esto es otra cosa, esto es la velocidad de uno, esto es la velocidad de otro. Entonces, lo que yo puedo decir que el tiempo de encuentro, que es, o sea, que el tiempo que tarda en alcanzar este a este está en función de la distancia inicial, y sí, lógico, entre más distancia, más tiempo va a tardar en alcanzarlo. La diferencia de velocidad y también, porque si esto tiene más o menos diferencia de velocidad, esto va a tardar más o menos en alcanzarlo. Y otra cosa que es bastante importante y es el término que me interesa, es esto. Es el término debido al tiempo inicial que está contenido acá. Es debido a esto. Esos 5 segundos que tardó o que no inició o que todavía no estaba iniciado el movimiento del B están expresados en esto acá. Está en función de su misma velocidad y el tiempo que tardó en iniciar. Esto que está acá está referido a eso que está ahí. Y si el problema no le hubieran puesto estos 5 segundos, el final no aparece esto. Entonces te cambio, ¿no? Va a ser lo mismo, pero te cambia el problema. ¿Cuánto dio esto? 9 por 5, 45. 200 y En abajo total tengo me dio 5. 31 segundos. Sí, da muy redondo. Bueno, es el tiempo de encuentro. Se me fue muy largo este problema. No quería ser tan largo. Pero bueno, fue otra manera de resolverlo sin poner los numeritos. Ustedes acá ya hubieran puesto todos los numeritos y el 31 sale por acá. Si quieren pongan los numeritos, no lo hagan así, pero es una manera de resolver problemas sin tener los números. No siempre van a tener, acostúmbrense, nunca van a tener los datos. A veces no van a tener los datos. Los datos a veces son conjuntos de valores y no es un valor solo, específico. Entonces sirve tener el diseño de la función para después, si el caso es similar, ¿no? El problema es similar a este, yo, en vez de decirme 5 segundos, 6 segundos y decirme 300 metros, y si el caso es igual en este sentido, el desarrollo es el mismo y directamente hago el reemplazo por la fórmula y no tengo que hacer todo esto de nuevo. Porque si imaginen, si yo hacen todo esto, le reemplazo con un numerito y después le hago el mismo problema y le cambio los números, ustedes también tienen que hacer todo el cálculo. De nuevo. En cambio, con la fórmula final, vas derecho a la fórmula final y listo. Se acabó. Para el mismo caso. Entonces se analizan los casos y se hacen funciones o se hacen fórmulas en función de las condiciones que requiere el problema. Bueno, el tiempo de encuentro y la distancia que recorre el móvil 1 hasta el encuentro con el móvil 2. Me falta la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? B1 por tiempo. Usas la fórmula de A y Exacto. lo multiplicás por los 31 segundos. Exacto, exacto. Los dos dijeron más o menos lo mismo parecido a uno más matemático y el otro no, más coloquial, pero dijeron esto, ¿no? Puedo utilizar, como yo tengo esta igualdad, que es la condición de encuentro, puedo utilizar o esta de acá. Voy a utilizar esta que es más fácil, como dijeron por ahí, la distancia recorrida hasta el encuentro va a ser la velocidad de A, que es 14 metros sobre segundos, por el tiempo de encuentro, que es 31 segundos. ¿Cuánto es? Igual, profe, yo tengo una pregunta. 434 metros, profe. Dale, gracias. Dime. ¿Por qué a los 200 se le resta el 9 metros sobre segundo cuando multiplicaste y te dio los 31 segundos? ¿Esto de acá? Sí, eso. ¿Este? Porque esto salió, fíjate que acá este tiene signo negativo. Sí. Entonces, este signo negativo que es ¿cómo se llama esto? De la distributiva de la velocidad con respecto al tiempo y al tiempo inicial, me fue arrastrando todo por acá y la velocidad, ojo, como este va para la derecha es positiva, entonces esto que está acá queda negativo por este signo de acá de la distributiva del tiempo inicial. Es muy matemático. Pero no quiere decir que va para el otro lado el objeto va para la derecha. Esto queda restando porque y ahí está conceptualmente, es el tiempo que tardó en iniciar el movimiento, el tiempo inicial, está referido a eso. ¿Por qué? Ok. Porque, a ver, cuando coloquialmente lo que quiere decir que eso arrancó 5 segundos después, ¿no? O el dato está que ese estaba pasando 5 segundos después, es que en el momento 0 este estaba acá. En el momento 1 segundo estaba
14 metros. En el momento 2 segundos, este estaba a 14 metros. ¿Este dónde estaba? No estaba a los 200 metros. Al 0, 1, 2, 3, 4. Y recién en el 5, ahí ese se empezó a mover. Entonces, este parámetro que tiene negativo está contemplando que este tiempo, el objeto todavía no estaba acá, sino estaba antes. O directamente estaba quieto. No lo sabemos, me lo dice. Pero bueno, Ah, ok. ese menos es en función de ese tiempo inicial. O sea, se explica de esa manera. No sé si lo hice muy bien, trabalemos, pero bueno. Ese menos viene de No, ahí. lo entendí. ¿Y qué estábamos calculando? Ah, esto. 434 es la distancia que van a recorrer hasta que este alcanza este. Ya lo rayé mucho. Bueno, y vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? El punto, bueno, como que el punto B no está. Punto C. A ver. O capaz que esté así. ¿Esto qué es? Ah, falta el punto B, mira. Lo habíamos guardado así. Bueno, graficar la X de T para cada móvil. ¿Qué es eso de la X de T? Bueno, como yo dije, la cinemática es la descripción del movimiento, bueno, en realidad ya se lo sabían, pero ustedes, ¿dónde está? Para describir el movimiento se necesitan saber tres propiedades del sistema, que son las tres magnitudes vectoriales que analizan, ¿no?, los sistemas de movimiento: posición, aceleración y velocidad, esto de acá, en función del tiempo, ¿no? ¿Qué va pasando con la posición, la aceleración o la velocidad a medida que pasan los segundos? 0, 1, ¿dónde está el objeto? ¿Cuánta velocidad tiene el objeto? ¿Qué es la aceleración tiene el objeto? Descartando la aceleración, porque esto es un movimiento rectilíneo uniforme, que durante todo el movimiento de este y este la aceleración es 0, y la velocidad no varía, que quiere decir que durante todo el movimiento la velocidad es 14 de este objeto, y durante todo el movimiento la velocidad es 9 metros sobre segundo de este objeto. Nos queda por analizar de cada objeto cómo va variando la posición, ¿no? Que es lo que me dice esta ecuación. Cómo va variando la posición a medida que van pasando los segundos. Esto es lo que quiere decir eso. Entonces, para hacer eso siempre se hace una gráfica. No es un sistema de ejes dimensionales, sino, porque siempre se los confunden. Uy. Sí, ¿no? No es un sistema de referencia, eso es lo que quiero decir, sino son dos ejes relacionados o que relacionan conjuntos para graficar funciones, ¿no? Uy. Entonces acá yo pongo el parámetro digamos, en el eje vertical, que es lo que quiero ver, qué es lo que quiero analizar. En este caso, lo que quiero analizar es la posición del objeto, cómo va variando a medida que transcurre el tiempo, ¿no? La posición del objeto, dónde está, qué va pasando, cómo se va moviendo a medida que transcurre el tiempo. De este objeto y de este objeto, ¿no? Porque me dice para cada móvil. Entonces, yo le voy a poner acá X. Uy. ¿No? Lo que está entre paréntesis me denota la escala o unidad en la que está el eje, ¿no? En metros. Y en T, el horizontal es el tiempo, y está en segundos. Entonces, acá, en el origen, va a ser 0 metros y 0 segundos. Para allá va a ir pasando 1, 2, 3, 4, 5 segundos, ¿no? 6, 7, ¿no? El eje horizontal me va diciendo el tiempo y el eje vertical me va diciendo los metros. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Qué datos, digamos, ¿cómo se llama esto? ¿Qué números característicos para este problema? Bueno, el origen, que es 0, el tiempo 0, el tiempo 5 segundos, ¿no? Porque el móvil 2 tiene tiempo inicial 5 segundos, y ¿qué otro? El tiempo final, el tiempo de encuentro, que es 31 segundos, entonces lo marcamos acá, tengo que marcarlo ahí, lo vamos a marcar con rojito. Ahí. Uy. Entonces,
para analizar, ¿qué digo esto? Para analizar el movimiento de los dos móviles, voy a tener una franja que va a ir desde el 0 hasta los 31 segundos. Entonces, si voy a analizar el móvil A, está con azulcito, celestito, voy a analizar desde el segundo 0 hasta el segundo 31 segundos, hasta el tiempo 31 segundos. El móvil B lo mismo, el tiempo 0 hasta el tiempo 31 segundos. Entonces, para el móvil A, ¿dónde está cuando el tiempo es 0? ¿En qué posición? En 0. En 0. O sea, ¿de dónde arranca? ¿Y hasta dónde va cuando vale 31? Hasta los Hasta los 434 metros. 400. Exacto. La posición de encuentro. Está esta de acá. Lo calculamos ahí. Entonces yo voy a marcar acá. Esto está medio abajo. 434. Tengo las herramientas. Cierto que está 45, ¿no? Uy, se rompió. Ahí está. Bueno, y esta es la gráfica que piden, que me indica cómo va variando la posición del objeto, del móvil A, en todo instante de tiempo. Porque yo lo que tengo, acá que calculo es un tiempo, uno solo, es este, fíjense. Pero la gráfica me muestra todo lo que transcurrió hasta llegar a ese lugar. Es dónde está, acá, 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 acá. Que es que el contraste de la ecuación esta de acá, es la gráfica de esta ecuación. Cuando esté en matemática, en secundaria, calculaban funciones, tenían algo como calculaban que era I igual mx. Ajá, chequeé como una función lineal, pero no le daban ni bola. Porque, ¿qué era eso? Una función. Bueno, esto es una función lineal aplicado a algo al mundo físico, ¿no? Que es una línea recta, básicamente. Donde está la ordenada del origen, la pendiente, ¿no? El conjunto de partida, el conjunto de llenada, las abscisas desordenadas. Bueno, el conjunto X, el conjunto, el dominio, el codominio. Bueno, todo eso está acá donde esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a graficar el coso 2, el móvil 2. ¿Cómo lo grafico? Lo mismo, Empieza en los pero 200 metros de arrancan. los 5 segundos. Exacto, exacto. Sí. Ay, perdón, te interrumpí. Sí, escuché más o menos entre los dos, pero más o menos los dos dijeron algo con sentido. Eh, entonces, me dijeron que, bueno, acá esto en esta escala, obviamente, tendría que estar, viste, como una escala no tan eh, exacto, ¿no? Pero más o menos que se dé una escala, entonces yo voy a marcar hasta dónde va a ir. Hasta el mismo punto por desde donde se encuentra, así que en el 31 segundos y a los 400 metros tiene que estar. El tema es de dónde parte, ¿no? Parte de los dos, bueno, esto es 434, este parte de los 200, ponerle por ahí, ¿no? Uy. Y como dijeron por ahí, parte de los 200, y si esto es 5 segundos, esto de acá, no, Tuki, porque este otro tiempo que va de acá hasta acá, no sabemos si estuvo quieto en el lugar, si ya venía antes con una velocidad. Bueno, el problema no lo hice. Podríamos suponer que estuvo quieto, y si estuvo quieto y arrancó ahí, tenés así, ¿no? Ese es mi problema. A los 5 segundos, desde los 200 metros sale el otro móvil. El otro ya venía desde el origen del metro cero y del segundo cero venía circulando. Las gráficas, vamos a hacer las gráficas de velocidad y terminamos con eso porque se me extendió. Ahora Andrea en el jueves le va a dar un repasito del que faltó seguramente. Le tiro la pelota a ella. A ver. No, esto no. Uy.
Esto es rápido, igual. Hago lo mismo, hago T, pero en vez de acá, en vez de poner posición, que es la X, pongo velocidad, porque yo cualquiera de las tres magnitudes vectoriales que me evalúa la cinemática, posición, aceleración y velocidad, las voy a evaluar con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo hago eso, estoy haciendo esto. Posición, tiempo, velocidad, tiempo. Entonces, para el móvil A, móvil A, el principio es 0 y el final es 31. ¿Y cuánto vale la velocidad de 14. la 14? Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, no varía. Entonces se grafica así. Tuki. Y del B, 9 metros sobre segundo. y de nuevo hacemos de cada 5 segundos. No sabemos lo que hacen 5 segundos, entonces vamos a darle 9. Tuki. Tuki. Si no me queda muy. Ahí. Está quedando sin memoria el 9. Y supongamos que acá estuvo quieto. ¿No? Bueno, eso es todo. Me quedé sin tiempo para ver el otro, porque como que la extendí mucho, ¿no? El jueves igual hacemos otro repaso. Me parecido. A ver. Me quedé sin. ¿Dónde está? Este. Me faltó hacer este. Uno realiza el siguiente recorrido, tramo 1. Bueno, el jueves seguramente van a ver este que es parecido. De última se los voy a dejar a ver si los pueden hacer ustedes. Bueno, no sé, se los voy a dejar en el CBG. Si lo pueden hacer esto ustedes y Andrea les da el otro. Pero bueno, fíjense eso, evalúan la complejidad. Yo lo hice lento, pausado. Empezamos tarde. Fíjense que le di muchas vueltas, así que nada. Creo que van bastante bien. Así que nada, si tienen alguna pregunta, si no, Yo, profe, pero en una situación personal sobre el tema del sábado. Algo sobre mi situación por el trabajo. Quería preguntar.